En un mundo lleno de respuestas sin sentido, en Cristo siempre encontraremos consuelo y así poder escuchar la voz de Dios. Bienvenido a Iglesia Berea. Yo lo quise puntualizar un poquito mejor y realmente qué hay que hacer o qué se tiene que hacer como iglesia, ¿no? Porque a veces se nos ha olvidado cuál es el propósito fundamental de la iglesia. Como les decía en algún momento, mi esposa lo daba bien y lo explicaba, ¿qué es iglesia, no? Bueno, la definición proviene del griego, en el cual es una asamblea, ¿no? Una reunión entre varias personas, mínimo es arriba de 2 personas, ¿no? O ya 2 personas se puede catalogar como iglesia, porque obviamente ya hay 2 hablando del mismo tema, ¿ok? Pero una de las cosas que a mí me encanta y creo que es muy importante establecer qué es la iglesia. Bueno, en primer lugar debemos de tener en cuenta cuáles son los objetivos de la iglesia, ¿no? Número 1, debemos de conocer los objetivos de la iglesia. ¿Y cuáles? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es uno de los puntos más fundamentales de la iglesia. No es hacer congregantes, no es la alabanza muy bonita, no es tener un grupo de servidores, no. Uno de los objetivos fundamentales y primordiales es que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Número 2, impartir las instrucciones de las doctrinas sagradas de la Biblia para el crecimiento de la iglesia. Fíjense que no tiene nada que ver otra vez con el servicio, con los líderes o con... No. Bases fundamentales de la iglesia, el por qué fue fundada la iglesia, ¿ok? Número 3, dice cultivar las bendiciones que vienen de la comunión, de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y número 4, difundir el conocimiento del evangelio. ¿Sale, vale? Voy a repetirlos. Los objetivos. 1, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 2, impartir instrucciones de las doctrinas sagradas de la Biblia para el crecimiento de la iglesia. Número 3, cultivar las bendiciones que vienen de la comunión, obviamente entre amar a Dios y nuestro prójimo. Y número 4, difundir el conocimiento del evangelio. Entonces, fíjense que estos 4 puntos son bien interesantes y bien importantes. Y todo realmente se resume en conocer a Cristo e integrarse y convertirse en discípulos cumpliendo el misterio y el ministerio que Él nos ha dado. Entonces, recuerden que en Mateo 28, 19, 20 y 21, dice, por lo tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces fíjense que el mandato, ¿no?, es ir y hacer discípulos, jamás dice iglesias. Se conoce más adelante, Dios nos, no Dios, sino la necesidad de tener asambleas, la necesidad de la iglesia primitiva de reunirnos como tal, pues era esa, reunirnos, en primer lugar, cultivar las bendiciones que vienen de la comunión con Dios, enseñar la escritura para el crecimiento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en la carta a los Hechos, se maneja, o ahí deberíamos de aprender nosotros que es una iglesia. La carta a los Hechos, toda la carta a los Hechos, es la iglesia primitiva. ¿Cómo se reunían? Se reunían en casas. Entonces la intención no era un lugar. Es más, Pablo llegaba a varios lugares. Pablo decía, ¿sabes qué? Hoy, por decir en esta casa, hoy iniciamos un servicio y de hoy en adelante estableces líderes en este lugar y de aquí en adelante ustedes se hacen cargo de las personas que lleguen a este lugar. Entonces ibas a otra casa, ¿no? Y del mismo modo establecías líderes de casas para que ellos fueran partícipes y ellos discipularan a los que estuvieran en esas casas. Ahora, después venía y regresaba Pablo y preguntaba, oye, ¿cómo va tu iglesia o cómo va tu comunidad? Oye, ¿sabes qué? Tenemos estos problemas, tenemos esto. Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy mal. Bueno,
vamos a ajustar. Entonces Pablo, si se dan cuenta, en muchas de las cartas, por decir la primera carta de Tesalonicenses y la segunda, precisamente una era para exhortar y otra era para animar. A los corintios, a los pobrecillos, ¿verdad? Pero fueron los que más sufrieron. Porque las dos cartas fueron de exhortación de Pablo. Las dos cartas a los corintios fue de exhortarlos. La primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo también es algo bien fundamental. Ahí estaba especificando y hablando precisamente del crecimiento, tanto de los ancianos, los diáconos, el obispo, los que querían trabajar ya dentro de la obra. Entonces, así inició la iglesia, en casas. Hoy creemos que es bien fácil, o bueno, para nosotros es muy fácil, a veces llegar a un lugar donde ya está todo establecido y decir, es que esa es mi iglesia y ahí voy. Y está bien, no tiene nada de malo. Pero tú le llamas iglesia al lugar, a dónde vas, no a la comunidad. Porque pregunta, ¿conoces a la persona que tienes a un lado? Yo llegué a ir a una iglesia donde había 2,000 personas. Te sientas hoy aquí, en este lugar, 3 bancas antes de llegar al púlpito. Pero dentro de 8 días, si llegaste tarde, te sientas hasta atrás y no vuelves a ver al brother de adelante. Entonces no hay una comunión, no hay una coinonía dentro de la iglesia. Porque hoy creemos que la iglesia es el edificio. Y la iglesia somos nosotros. Deberíamos de conocernos nosotros, tener una comunicación con nosotros, conocernos. Es más, la Escritura nos enseña que tenemos que orar los unos por los otros, y sobrellevar las cargas los unos, y eso no hacemos. Estamos más preocupados, o sea, estamos más ensimismados. Nos han enseñado que la iglesia es como un hospital, ¿no? ¿Nos han dicho? ¿Tienen leído eso? O bueno, han escuchado. Es que la iglesia es un hospital para los enfermos de la fe. Pues no debería de haber enfermos de la fe. Que los hay, ya lo sé. La iglesia no es un hospital. La iglesia no es un hospital para los enfermos. No. Sí. Es más, ¿no han escuchado también estas? Es que son frases bien trilladas que se han acuñado en la iglesia. En la iglesia nos han dicho que ve a la iglesia y nos han enseñado, ¿no? Las mismas doctrinas o los dogmas nos han enseñado esto. Que bueno, desafortunadamente hemos tomado patrones del mundo, de las asambleas del mundo. Por decir, ¿qué diferencia hay? No sé si ustedes han visto. ¿Qué diferencia hay entre los motivadores y los pastores hoy en día? Pues hay una línea muy delgada. A lo mejor uno dice Dios y el otro no. El nombre, ¿no? El pastor y el otro es un motivador. Pero realmente ya es lo mismo. O sea, vivimos y vemos lo mismo. Desafortunadamente, cuando no tendría que ser así. El carácter de pastor es distinto. Simplemente yo les decía, la raíz etimológica de pastor es el que cuida, el que sana, el que restaura, el que va, el que abraza. O sea, tiene una connotación totalmente distinta. Pero hoy vemos todo lo contrario. Entonces, pero eso no es iglesia, ¿sabes? Iglesia es esto, tú y yo. ¿Jesús conocía a los 12 discípulos? Claro que los conocía. ¿Por qué? Porque vivía con ellos. Imagínense vivir 3 años completos, día y noche. Tenían una comunión tal que entre ellos, es más, ellos también sabían muchas cosas de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban con él. Eso era una iglesia. Eso es la iglesia. Porque hoy en día se ha metido también esto de la iglesia y no, es que tus problemas solo los debe de saber el pastor. Solo el líder los debe de saber. Bueno, ¿y qué? ¿No hay que orar por los unos por los otros? ¿Sobrellevar las cargas los unos por los otros? Entonces eso habla de una independencia. O solo, ¿sabes qué? Como ellos, o nos han enseñado también en las iglesias, que solo el pastor puede orar por los enfermos. Bueno, ¿y los dones que habla la Escritura? Los dones que habla en Corintios. Y el Espíritu Santo repartió a todos como Él quiso y como Él quiere. Yo no lo sé, pero ¿qué tal si Isra tiene el don de sanidad? Pero como no ha orado por alguien que está enfermo y no ha sanado, pues dice, no, ¿por qué voy a orar por él? Que vaya con el pastor, ¿no? O al revés, un día que estemos hablando en lenguas, ¿no? Por decirlo así, y por ahí se levanta Checo y está diciendo esto. Y está interpretando las lenguas.
Pero si no ejercitamos los dones entre nosotros mismos, recuerden que los dones son para la edificación de la iglesia. Si eso no nos enseñan, ¿qué va a pasar? Vamos a depender siempre del líder, del pastor. Y no es que el pastor tenga que hacer todo, porque hay iglesias pastorlatras, ¿no? Que el pastor hace todo. Yo lavo el baño, ¿no? Pero lo hacen con doble intención. La primera es que me vean que lo hago. Vean que lo hago. Y lavo y tiendo y hago y deshago y para arriba y para abajo y estoy en la alabanza también. Y luego se baja y da los anuncios y al mismo tiempo está orando por la gente. ¿Sí han visto eso en varias iglesias? Y está mal. Porque tú debes de descansar. Yetro, suegro de Moisés, un día le dijo, tú te vas a morir. No con estas palabras, pero se le dijo así. Ten paz, Moisés. ¿Saben cuántas personas eran en el pueblo de Israel? Eran 3 millones de personas. 3 millones de personas salieron de Egipto. Imagínate. Entonces imagínense Moisés ir orando por todos y cada uno de ellos. Imagínense. Iba a estar difícil, ¿no? Ir a orar por cada uno de ustedes debe ser complicado, ¿no? Por la necesidad pero eso tendríamos que hacer. Eso nos hace más humanos, eso nos hace más... ¿No? Porque hoy en día hemos escuchado o vemos que el que te digan pastor, hasta empiezas a hacer... No, ni pisa el suelo. Nada más por el simple hecho de que te dicen pastor. Bueno, es complicado. O sea, no solo es que te digan pastor. Es ¿cuidas? ¡Auch! ¿Bendices? ¿Ayudas? Híjole, ahí ya. Como dice el dicho, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Fíjense, la forma en la que la iglesia es gobernada afecta a cada aspecto de nuestra vida interior. Si una iglesia está mal conducida, mal gobernada, afecta cada aspecto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el líder solo quiere hacer todo él, pues ¿de qué sirve entonces que nos ayudemos entre todos? Recuerden, les decíamos hace unos días que nos vimos. Timoteo, Pablo les refiere en la carta a Timoteo, en primera de Timoteo, donde les dice, a ver, quiero 7 hombres de buen nombre, justos, para que solo pongan las mesas, O sea, no quiero que prediquen, no quiero que hagan otra cosa, solo para que pongan las mesas. Entonces ya está hablando Pablo de que quiero que me ayuden en el servicio. Pero dentro del servicio no solo es, pues vamos a cubrir ese lugar. Pues él. Porque si yo pongo a personas o ponemos a personas que gobiernen la iglesia y lo hacen de una forma incorrecta, eso va a afectarnos a nosotros. Porque imagínense, hoy metimos a 3 nuevos al servicio para cubrir esa necesidad. Y el domingo que viene, las demás personas van a decir, pues ya lo subieron bien rápido. ¿Por qué a nosotros no nos van a subir? Y ahí empieza un problema, porque nos vamos a empezar a conflictuar. Es que ¿por qué a ellos sí lo suben y a mí no? Si yo vengo más tiempo a la iglesia, yo ya le pedí una oportunidad para cantar, o yo ya le pedí una oportunidad para servir y a mí no me hacen caso. Y nos empezamos a conflictuar. Entonces hay problemas en nuestra vida interior, ya empieza a haber un choque. Simplemente, ¿por qué? Porque está siendo la iglesia gobernada mal. Pero lo importante no es que haya una o alguna forma de gobierno, sino debemos de ajustarnos a lo establecido y lo que ha sido establecido en la palabra. La autoridad absoluta en la iglesia le pertenece solamente a Dios, no al pastor, O sea, si el pastor dice, es mi iglesia, adiós, mejor ni vayan, no se acerquen a esos lugares. Cuando diga un pastor, esta es mi iglesia. La iglesia es de Dios, las ovejas son de Dios, el rebaño es de Dios, la obra es de Dios, la misión y la visión es de Dios. Tú eres simplemente un mayordomo, nada más.
¿Se nos ha dado un trabajo especial? Sí, como líderes, sí, claro. Se nos ha dado un llamado especial, sí. Pero no es sobrenatural, ¿eh? O sea, no crean que es lo más difícil del mundo, no. Sí, no todos tienen llamado pastoral, no todos tienen llamado al liderazgo, sí, yo lo sé, pero no es algo extraordinario, ¿eh? Lo único que es que hay que orar, la búsqueda intensiva de Dios y empezar a ayudar. Hacer lo que muchos a lo mejor no hacen, no tienen esa capacidad. La capacidad de enseñar. Entonces, pero recuerden que la autoridad solo viene de Dios. Es más, Dios Padre le dio toda la autoridad a su Hijo y es nombrado como cabeza de la iglesia con plena autoridad sobre ella. Quiero que vayas conmigo, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Alguien por allí que me ayude buscando Efesios 1, 20 al 23 y Colosenses 1, 16 y 18. Yo te voy a leer Mateo y te la voy a leer en palabra de Dios para todos porque me gusta esta versión. Efesios 1, del 20 al 23 y Colosenses 1, del 16 al 18. Mateo 28, 18. ¿Vale? Te voy a leer esta versión. Voy a leerte del 17, 18. Yo creo que hasta el 20 te voy a leer. Mateo 28, 18. Después vamos a leer Efesios. Quien tenga Efesios, por favor, del 20 y 23. Y Colosenses 1, 16 y 18. Entonces, la autoridad absoluta en la iglesia le pertenece a Dios, Creador y Redentor, Señor nuestro y también juez de nosotros. Dios Padre le dio a su Hijo toda la autoridad y es nombrado como cabeza de la iglesia con plena autoridad sobre ella. Dice el 28, 18 en adelante. Dice, lo voy a leer del 17. Dice, cuando lo vieron, ¿a quién vieron? A Jesús. Lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda, ¿saben qué es todo? Le dio todo. De toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores a todas las naciones. Bueno, aquí la interpretación sería discípulos. Recuerden que es discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero me llama mucho la atención el 18. Dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y a poco ven a Jesús en los 4 evangelios por todos lados diciendo, yo soy? Solo hay una carta y es la carta a Juan. Pero dice, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Solo en una carta. Y así lo estipula. Pero jamás volvió a decir, yo soy el Mesías, ¿eh? Muy pocas veces Jesús lo dijo. Entonces, y hoy, al contrario, ¿no? Yo soy el pastor de esta iglesia, ¿eh? Yo soy el pastor, yo soy el líder de esta iglesia. No, tú no te tienes que promover, porque la autoridad es de Dios. Entonces Él te puso ahí por su autoridad. No te puso por gusto. Te puso por un anhelo que había en tu corazón de ayudar, de servir. Entonces dijo, ok, ¿me puedes servir ahí? ¿Me puedes servir ahí? Ahora sí, Efesios, por favor. Por favor, Clau. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. No te pases. ¿Así o más entendible? Dice que con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho a sentarse a su diestra en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante. ¿Incluye el pastor? Claro. Pues, ¿quién se siente el pastor? ¿Yo quién me siento para decir, yo soy aquel? Pues no. Con la pena,
Colosenses 1, 16 y 18, del 16 al 18, por favor. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Entonces, ¿yo soy la cabeza de la iglesia? No, es Cristo. ¿El líder es la cabeza de la iglesia? No. ¿El líder de alabanza es líder de la iglesia? ¿El líder de los diáconos es líder de la iglesia? Es Cristo. Cristo es el líder de las iglesias. Entonces, si esto lo pudiéramos entender y esto lo pudiéramos predicar y lo pudiéramos transmitir, que no es el pastor, sino es Cristo. La investidura que tenemos como líderes o en el liderazgo, si entendiéramos que no es ese, sino es Cristo, las iglesias fueran distintas. Las casas fueran distintas. Los corazones fueran distintos. No habría corazones lastimados. No habría corazones rotos. Habría corazones restaurados. Habría vida en esas casas, en esos hogares. La autoridad se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu de Cristo, aquel que lo glorifica y transmite su voluntad. Juan 14, 16, por favor. Juan 14. Ok, entonces, fíjense, aquí había un problema con los apóstoles. Los apóstoles estaban muy tristes porque sabían que Jesús ya se iba. Entonces Jesús les estaba anunciando que ya se va, que en algún momento pues va a partir y los discípulos le decían, ¿pero dónde te vas, Jesús? Estamos tristes, nos duele nuestro corazón. Es que los quiero contextualizar. Pero él dice, no se preocupen. No se preocupen, porque cuando yo me vaya, va a venir alguien y los va a ¿qué? A consolar. Es muy parecido a mí, así lo dijo. Es igualitito a mí, nada más que su esencia es distinta. Va a venir a consolar. Entonces, la autoridad se manifiesta en la iglesia hoy por medio del Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Y lo glorifica y lo transmite por medio de su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No por mis emociones, no porque se vea muy bonito, no porque esté muy padre, no porque el ambiente esté bien chévere, no porque haya luces, no porque haya música, no. Sino podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero si estamos, porque puede haber un espíritu de error, puede ser que no estemos conectados con Dios. Y si eso nos está motivando a hacer esas cosas, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué espíritu estamos siguiendo? Porque si el Espíritu Santo, quiero que vayas conmigo, Juan 16, ahí mismo, 2 capítulos adelante, del 13 al 15 les voy a leer, y dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Entonces, pues nos está hablando que tenemos un Dios que es un Dios de verdad, el Espíritu es de verdad y que nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga de mí y les hará saber todas las cosas que han de suceder. Él les mostrará mi gloria, porque recibirá todo lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se los dará a conocer a ustedes. Estos son unos versos dentro de la apologética para enseñarle a los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad, o el Espíritu Santo. Digo, dentro de la apologética, Pero, ¿se dan cuenta? El mismo Espíritu nos va a guiar a la verdad. Es más, dice que el Espíritu Santo no nos hablará a nosotros cosas que no vienen de Dios. Entonces, si entonces empezamos a hablar cosas que no vienen de Dios, hay que tener cuidado. Si en este lugar se empieza a hablar
Cosas que no vienen en la escritura, ni me escuchen, ¿eh? En serio. No pongan atención si no viene de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que me tiene que guiar, nos tiene que guiar a toda verdad. Entonces, dentro de una comunidad, ni es el pastor, ni es el líder, es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero si en esto, si en los púlpitos no se habla esto, entonces no hay verdad. ¿Sale, vale? Apocalipsis 2, del 7 al 11, por favor. El 7, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los que salgan vencedores les dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Luego, el 11 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Y el 17 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré de comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Entonces aquí nos damos cuenta que el mismo Espíritu nos va a llamar a ti en específico, a ti en solitario. Dios te va a hablar. Fíjense, aquí habla a las iglesias, ¿no? Hay 7 iglesias a las que Dios se le habla. Esperemos, pues no ser una de estas 7, ¿no? Porque pues estas 7 han sido condenadas. Tienen siempre algo contra Dios. Esperemos que Dios nos tome, no nos tome en cuenta muchas cosas. Pero el común denominador es el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces es lo que el Espíritu dice, no lo que el pastor dice, no lo que el pastor quiere, no lo que el líder quiere. Es lo que el Espíritu quiere. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. 3 veces lo repitió. Nada más en este tramito que leímos. Lo que el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu nos va a guiar. La autoridad se manifiesta a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Todos tenemos problemas, ya lo sabemos. Todos. Que no sabemos qué tenemos hasta que se presentan en nuestras vidas. Y obviamente esto es real. Y esto nos impide en muchas ocasiones cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, todos podemos tener problemas. Sean de salud, sean económicos. Pero si también nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, nos va a costar trabajo. Recuerden que tenemos que ser prestos, hay que tener oídos. Entonces, Él tiene que transformarnos y cambiarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y de saber lo que es Él. Entonces, si nos preguntamos, ¿me interesa saber realmente que estoy bien o en qué estoy mal? Esa pregunta tenemos que examinarnos nosotros como congregantes y como seguidores de Cristo o como discípulos de Cristo. ¿Me interesa saber realmente si estoy bien o estoy mal dentro de la comunidad? ¿Qué cosas debo cambiar? Porque si venimos viciados de la iglesia, ¿no? Porque obviamente esto ya ha sido hasta cultural. Hoy las iglesias, por tanta denominación que hay, es que unos son pentecostés, otros son presbiterianos, otros son bautistas, otros son testigos de Jehová, otros son adventistas. Ya les había dicho cuántas denominaciones desafortunadamente hay. Pero todo esto es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Será que todas estas denominaciones nos llevan a Cristo? ¿Nos llevará a Cristo ser pentecostés? ¿Me llevará a Cristo ser presbiteriano? ¿Sí me llevará a Cristo? No. Solo Cristo me va a llevar a Dios. Yo les decía, a mí me encanta esta palabra. No tiene mucho que la aprendí, pero les decía, a mí me encanta mucho esta frase. Debemos de ser iglesias aconfesionales. ¿Y qué es esto? Bueno, que no tenemos una denominación. En teoría tendríamos que ser cristocéntricos. ¿Qué denominación eres? Cristocéntrico. ¿Y tú? Cristocéntrico. ¿Por qué? Porque todo tiene que girar. Todo tiene que girar alrededor a Cristo. A Cristo. Entonces, si nosotros no vemos, si ustedes no ven a Cristo en mí, ni yo veo a Cristo en ustedes, hay un problema. Hay un problema.
¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Son 9. Otra vez. Se parece, pero no. Gálatas 5:20. Vámonos para allá. No se preocupen. Vámonos a Gálatas 5:20. No se preocupen, no se preocupen. Si no se lo saben, ahorita nos aprendemos. 5:22. Si ustedes no ven reflejado eso en mí, hay un problema. Y si yo no veo eso reflejado en ustedes, hay un problema. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Si yo no estoy siendo guiado en la iglesia por el Espíritu Santo, no voy a tener amor, no voy a tener paz, no voy a tener bondad, no voy a tener fe, no voy a tener mansedumbre ni templanza. Y eso va a denotar que entonces qué espíritu me está guiando. ¿Qué espíritu está guiando entonces al líder, al pastor? Entonces ahí vamos a entrar en choques y conflictos. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal como congregante? Como líder, estas preguntas no solo son para ustedes, son para nosotros también. Entonces, ¿qué cosas debo cambiar? ¿Quiero realmente ser mejor cristiano? Guianza del Espíritu Santo, la autoridad es de parte de Dios. Esto en las iglesias nos falta predicar. Esto en las iglesias nos falta. Fíjense, yo siempre lo he predicado. El congregante debe de exigir al pastor, sí, un buen mensaje, cristocéntrico, con verdad, amor, que nos confronte, sí, claro, o sea, porque así es el mensaje de la Escritura. Pero no solo es de allá para acá, porque el pastor, ¿sabes qué requiere? Que la oveja sea obediente, que la oveja desee crecer, que la oveja quiera cambiar, que la oveja sea responsable, que la oveja también necesite a Dios. Porque no solo es de allá para acá, porque a veces, yo voy a la iglesia y ves al pastor y no, es que el pastor, yo quiero que venga a orar y que me diga y que me resuelva mis problemas. Sí, bueno, ¿y tú? Porque así como le exigimos a un líder, el líder también debe de exigirte a ti como congregante. Y más en un liderazgo, ¿no? Imaginemos que a lo mejor eres líder de los niños y tienes que encargarte de los niños. Muchos creen que realmente ese ministerio es para entretener a los niños. Creo que después del pastorado, el ministerio más fuerte y donde tendremos que ponerle más atención es allí, porque son los corderitos. Se tiene que preparar mejor la maestra o los maestros o las maestras de niños que cualquier otro. Bueno, en teoría todos los líderes deben estar capacitados, pero más en ellos, porque tú estás enseñándole a un niño. Tienes almas ahí. Leíamos 18:18, Mateo 18:18. Perdón, 18 en adelante, ¿no? Cuando le preguntan, ¿quién es mayor, Jesús? Los discípulos ahí le preguntan, ¿quién es mayor en el reino? Tomó un pequeñito y les dice, que no sea como este pequeñito, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues las características o cualidades de un niño que son humilde, ¿qué más? Corazón limpio, ¿qué más? Confía, enérgico, ¿qué más? ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? A ver, no hay envidia, ¿qué más? Sincero, ¿qué más? Creo que los niños tienen más cualidades. Fíjense, ¿tenemos nosotros esas cualidades? Son inocentes. ¿Tenemos esas cualidades nosotros? Y Jesús nos dijo, el que no se haga como uno de estos niños. No, sí lo dijo, no lo digo yo, ¿Quieren que lo leamos? Lo leamos. Mateo 18. Vámonos para allá. Entonces, ¿ven la relación que hay del liderazgo, del pastorado? No crean que el pastor solo es el responsable de todo, no. La iglesia también, como tal, tiene un compromiso. Entonces, yo sí les voy a jalar las orejas, si no los veo crecer. Porque aquí dice hacer discípulos, Mateo 28, lo que leímos, es hacer discípulos. Y un discípulo hace lo que su maestro hace. Es más, Pedro vio sanar a Jesús, enfermos. Y es más, Pedro con la sombra sanaba. Imagínate. Entonces aprendió bien Pedro, ¿no? Juan, su hermano, hijos del trueno, aprendieron bien de Jesús. ¿Les dejaron de decir hijos del trueno? Pues sí, eran bien temperamentales, pero fueron cambiados, fueron transformados, porque aprendieron del manso, del humilde. Entonces, ustedes me van a exigir un mensaje de libertad, de salvación, un mensaje fresco, un mensaje de la Escritura, pero yo les voy a exigir crecimiento.
No te puedes quedar ahí con ese conocimiento que tú crees tener o crees tener vasto, no. Vamos más. Entonces, ¿quiero realmente ser mejor? Claro. Ahora, esta pregunta es bien difícil, pero la tengo que hacer. ¿Queremos ser aprobados por Dios? Santiago nos dice y nos da una apertura bien hermosa, Santiago. Nos dice que nuestra fe va a ser probada, ¿no? Es muy parecida a una hoja de hojarasca, madera, heno. Perdón, no es cierto, ni siquiera, le estoy mintiendo, ni siquiera Santiago es Corintios, ¿cierto? Se los voy a dar. Denme un segundito. Ok, primero, quiero que vayas a 1 de Pedro 1.7. 1 de Pedro 1.7. Y luego Santiago 1.3. ¿Vale? 1 de Pedro 1.7. 1 de Pedro 1.7. Y luego es Santiago 1.3. ¿Ok? Ya tienen 1 de Pedro. ¿Alguien puede darle lectura, por favor? Quiero que vayamos a tomar el contexto del 3 en adelante. Dice: alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, y recibamos una herencia indescriptible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, sea acrisolada al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dice así el 8: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Fíjate qué amplio el panorama ya cuando leímos ahorita partes de estos textos. Entonces, ¿quiero ser aprobado por Dios? Tu fe va a ser probada. Solamente así, como el oro, ¿no? Así como es refinado el oro, va a ser probada nuestra fe, para ver si nosotros somos aprobados por Dios. Llámale una enfermedad, no lo sé. Llámale, no sé, va a ser probada nuestra fe. ¿De qué manera? No lo sé. Solamente así Dios va a aprobar nuestra fe. Y vamos a ser aprobados por Dios. Muchos puede ser a lo mejor una situación, una enfermedad crónica, degenerativa, ¿no? Les platicaba a nosotros nuestro testimonio, ¿no? El tema de mi hija. Posiblemente es complicado escuchar diagnóstico de clínico de epilepsia y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Epilepsia? ¿Mi hija? ¿Por qué? Ok, ¿quieres ser aprobado por mí? Aunque pases diversas pruebas, dice. Aunque seas hallado por diversas pruebas, ¿te vas a mantener o no te vas a mantener? Ándale pues. Y Santiago 1.3, ¿quedamos? Sí. Por favor, ¿alguien le puede dar lectura? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, dice el 2. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia lleva a un feliz término de la obra para que sean perfectos e íntegros. Entonces, vean que sí. Queremos ser aprobados por Dios, pues vamos a pasar por cosas que no nos agradan. O sí, a lo mejor sí nos agradan, ¿no? Pero recuerden que el 4 dice, debe llevar una vida feliz a término de obra para que sean perfectamente íntegros sin que les falte nada. Entonces, ¿tenemos gozo y contentamiento y paz en nuestras vidas? En ese lugar, en esa iglesia, en donde estamos, ¿hay gozo? ¿Hay felicidad? Hay que hacerse estas preguntas, son necesarias para poder entender y aprender qué es la iglesia. Por el día de hoy vamos a terminar, vamos a continuar la próxima semana esta pequeña miniserie de lo que es la iglesia, para que podamos entender a más a profundidad los rasgos de carácter de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia y qué debe hacer la iglesia y por qué está la iglesia? Recuerden que la iglesia no nada más es ir ¡ay! Es un hospital para los enfermos, ¿eh? Me suena más bien
¿A qué voy? Porque... O el club social. Ahí es donde me encuentro con mis amigos cada 8 días. Hay algo mal. La iglesia no es eso. La iglesia somos nosotros. Asamblea, decía mi esposo hace 8 días. Es una asamblea, es una convocación. Cuando estemos más de dos ya es iglesia. Hablando sobre un mismo tema, que es Cristo. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a parar. Y esta pequeña miniserie de lo que es la iglesia. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Que Dios nos siga dando y la instrucción y la enseñanza. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. Esto fue un mensaje de Iglesia Berea. Sigamos haciendo iglesia juntos. Síguenos en Facebook para conocer acerca de nuestras próximas reuniones. Hasta la próxima. Bendiciones.